Hoy vamos a estudiar la parte número 5 de seguridad de la salvación. Y bueno, les había comentado la semana pasada que tenía la intención de hablar sobre la perseverancia de los santos, pero decidí hablar primero de esto antes de pasar al tema de la perseverancia, porque me parece que también esto es algo que puede confundir a las personas cuando hablamos sobre la seguridad en la salvación. Y bueno, la semana pasada estudiamos o analizamos sobre aquellos una vez iluminados, ¿verdad? Lo que el capítulo 6 de la carta a los Hebreos nos dice, que estos, después de haber sido iluminados y haber probado el don celestial, tener parte en el Espíritu, y se vuelven al mundo, ¿verdad? Se apartan, apostatan. Es imposible que puedan renovar su arrepentimiento. Y nos hicimos la pregunta si estos que habían sido iluminados habían sido regenerados o no. Y lo que encontramos es que no, ¿verdad? Había 4 características, fueron expuestos a la verdad, eso significaba que habían sido iluminados. Obviamente esto lo sacamos consultando el original y distintas aplicaciones de esto. La segunda característica es que se han beneficiado o han experimentado algún regalo de Dios, lo que dice que han saboreado el don celestial. La tercera es que han estado en compañía del Espíritu Santo o han tenido parte en el Espíritu Santo. Y la cuarta es que experimentaron milagros o, como dice la Escritura, han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Entonces, fueron expuestos a la verdad, se han beneficiado o han experimentado de algún don de Dios o regalo de Dios, han estado en compañía con el Espíritu Santo y experimentaron milagros. Vimos y demostramos que no son personas que perdieron su salvación, son personas que nunca fueron salvas, no habían sido regenerados, estaban en la iglesia visible, mas no en la iglesia invisible, ¿verdad? La iglesia visible la componen todos aquellos que nos reunimos aquí. Y yo espero que aquí todos sean también parte de la iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia, una sola en todo el mundo, que está compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, ¿podemos tener personas no regeneradas en la iglesia visible? Sí, porque nosotros no vemos el corazón. Pero es imposible que haya personas no regeneradas en la iglesia invisible. Entonces, cuando analizamos sobre los que habían sido iluminados en Hebreos 6, concluimos bíblicamente que eran personas que solo formaban parte de la iglesia visible, no habían sido regenerados. Ahora, mi intención es formular una pregunta más, que hace muchos años a mí me creó conflicto y cuando estaba preparando este tema la pasé por alto completamente. Hasta que Dios tuvo a bien recordarme esos sucesos y dije, no, ¿sabes qué? Hay que hablar de esto antes de la perseverancia. Y es el tema del pecado imperdonable. Jesús nos enseña sobre un pecado imperdonable. Hay 2 referencias en los evangelios, en Marcos y en Mateo. Vamos a Marcos 3, versículos 28 y 29. Dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Ese no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Y luego vamos a Mateo 12, 31 y 32. Es el mismo suceso relatado por distinto evangelio. Dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Entonces, si Jesús enseña con toda claridad que no hay perdón para el que comete ese pecado, la pregunta es, ¿qué pasaría si alguien que ha sido regenerado comete ese pecado? Si ya vimos que al ser regenerado tienes la garantía de la salvación y Jesús enseña que si cometes este pecado está garantizado que no serás perdonado, ¿qué pasaría si un regenerado comete este pecado? ¿Se salva o se pierde? Es una pregunta capciosa, intencionalmente formulada para confundir. Por eso la hago en este punto, ¿verdad? Porque con la información que vimos la semana pasada debería ser más que suficiente para responderla. Pero cuando analizamos las palabras de Jesús y alguien que definitivamente no tiene esperanza si comete este pecado, puede ser que algunos se confundan diciendo, ¿qué tal si yo cometí ese pecado en algún momento en mi vida? ¿O qué tal si lo llego a cometer?
Entonces tenemos dos cosas. Alguien que ya forma parte de la iglesia invisible, es decir, alguien que ya fue regenerado, ¿qué pasa si comete este pecado? O alguien que fue elegido para salvación, pero antes de ser regenerado cometió el pecado. ¿Qué pasaría? ¿Es posible o no? ¿Qué respuesta le damos a esto? Porque tenemos la misma certeza en esas dos cosas. Que si fuiste regenerado, te vas a salvar. Si cometiste el pecado imperdonable, te vas a condenar. Con la misma certeza porque es el mismo Dios quien lo dice. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Entonces vamos a estudiar este tema en específico, pero antes de hacerlo vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Una vez más, podemos reunirnos en paz, con libertad. Te pedimos que nos muestres, Señor, como lo has hecho, según tu misericordia, nos muestres tu palabra para que podamos comprender lo que tú enseñaste en este momento y poder armonizar todo lo que hemos aprendido de ti, Señor. Guíanos conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y muéstranos la verdad a cada uno de nosotros, es lo que te pedimos. Amén. Así que consideremos esta situación. Una persona regenerada puede cometer el pecado imperdonable. Una persona elegida para salvación, aún no regenerada, ¿cometería el pecado imperdonable? Si lo cometes, ¿cómo sabes que lo cometiste? ¿Y cuál es el pecado imperdonable? Entonces tenemos que resolver esta cuestión. Si una persona regenerada cometiera este pecado, no se salvaría, porque no tendría perdón. Pero ¿cómo es posible que no se salve si tenía la garantía? ¿Verdad? O tienes la garantía o cometes este pecado. La pregunta es, ¿se pueden las dos cosas? Lógicamente no se puede, y es fácil responderlo, pero quiero dar esa respuesta. La respuesta siempre la quiero dejar al final, porque he escuchado, y así pensaba yo hace muchos años, si alguno argumenta que simplemente responder con lógica no es lo mismo que responder con Biblia. Y algunos están dispuestos a desechar la lógica. Dice, a mí no me digas lógica, a mí dime Biblia. Bueno, no habría lógica si no hay un Dios, ¿verdad? El hecho de que haya lógica prueba que hay un Dios. Y pensar con lógica es pensar como Dios lo hace. Pero vamos a analizar la Escritura primero entonces, para poder evitar ese argumento de que no deberíamos responder nada más con lógica, aunque es más que suficiente. Pero vamos a analizar lo que nos está enseñando la Escritura. Y quisiera poner un ejemplo de cómo las personas se pueden confundir. Hace muchos años, recién convertido, recién regenerado, yo me puse a leer la Biblia, ¿verdad? El primer evangelio que leí fue Mateo. Me dijeron, empieza por ahí. Bueno, cuando llegué a este pasaje, dije, ¿cuál es el pecado imperdonable? Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Tuve que ir a preguntarle a un hermano en Cristo, creo yo que es hermano, espero que sí, que nos enseñaba y nos aclaraba las dudas. Es decir, como que recién convertidos, pues nos ayudaba, era un matrimonio, una familia. Y yo me acerqué y le pregunté, oye, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y me dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo o burlarte de él. Y yo había leído este pasaje, que es imposible que haya perdón, jamás será perdonado. Y a mí en ese entonces me habían enseñado que mi oración de fe me había salvado. Entonces cuando me dijo, es hablar mal del Espíritu, burlarse de él, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el pecado que nunca se perdona, yo sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Porque en ese momento recordé lo que recientemente había pasado. Cuando a mí me llevaron a la iglesia, desde el primer día que fui, yo vi a la gente saltando, algunos le llaman danzar, en las movidas, ¿verdad? La música movida, estaban todos, un buen ambiente. Pasaba la música tranquila y todos cerraban los ojos y levantaban las manos. Algunos hasta temblaban. Yo, ateo, primera vez que voy a una iglesia cristiana, primera vez, me sientan a mero delante. Yo volteo atrás y veo a toda esta gente con esas actitudes y comportamientos. Yo dije, estos están locos. De remate, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ahora, yo me creía mucho porque estudiaba en matemáticas. Alguien como yo, ¿qué está haciendo en un lugar con gente como esta? Y jamás dejé de burlarme desde ese momento. Y como mamá me había llevado, porque ella creía
en el Evangelio yo más me burlaba. No puede ser que esta gente, locos de remate, resulta que tienen la verdad. Es gente de la cual ni siquiera quiero estar cerca, pero ya les he contado mi historia y yo como que ya seguía yendo, ¿verdad? Ahora, a mí me dijeron después, cuando Dios me transformó, y yo les pregunté, ¿y por qué la gente hace eso? Dijo, es que es el Espíritu Santo en ellos. Porque también de repente pasaba gente que hablaba en lenguas. Entonces imagínate, no converso, y oyes que la gente pasa, no, mamá, charra, mamá. Dios dijo esto, carrama, mamá. Y Dios dijo, ¿qué le pasa? No, es el Espíritu Santo en ella. Y también me burlé de eso, claramente, ¿verdad? Entonces me dice, blasfemia contra el Espíritu Santo es burlarte de lo que Él hace. Ya te imaginarás cómo me sentí, ¿verdad? Porque yo no me burlé 1, 2 veces. Siempre que iba me burlaba y hasta los imitaba. Por eso todavía soy bueno imitándolos. Tengo mucha práctica. Yo sentí muy feo cuando me dijo burlarse de lo que Él hace. A mí me dijeron, lo que ellos hacen es porque el Espíritu Santo en ellos los hace hacer eso. Entonces yo sentí muy feo porque sentí que me había dado cuenta que mi oración de fe no había servido para nada y que realmente yo había cometido el pecado imperdonable. Sentí horrible, porque obviamente yo ya había nacido de nuevo, ya me interesaban las cosas de Dios. Yo quería ser hijo de Dios. Se supone que ya lo era, pero yo no lo sentía. Yo quería ser hijo de Dios. Y a mí me dijeron, como les expliqué anteriormente, no te vas a salvar a menos que te portes bien. Entonces yo anhelaba portarme bien para llegar a salvarme. Y enterarte de que cometiste el pecado imperdonable fue un golpe duro para mí. Ahora, aclaro, todavía no entendía que el hecho de que yo pensara que están locos no era un error mío, sino de ellos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 14, 23. 1 Corintios 14, 23. Dice así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirá que ustedes están locos? Ahora, así estaba yo, ¿verdad? Es decir, yo me veía mal a mí mismo por lo que me habían enseñado en aquel entonces, de que el desorden que se generaba, según ellos, era producto del Espíritu Santo en ellos. Yo no había leído esto ni de chiste y cuando lo leí no lo entendí. Después entiendes que no, espérame, el hecho de que yo pensara que están locos no era un error mío, es la consecuencia natural de que no haya orden en la iglesia. Porque el apóstol Pablo, si tú lees este capítulo, no prohíbe que se hable en lenguas si hay intérprete. Y especifica que Dios es un Dios de orden, las cosas se deben de hacer por orden. Si no hay orden, el que entre va a pensar que están locos. Entonces, no estoy diciendo que porque alguien antes de ser convertido se haya burlado de un cristiano significa que ya cometió el pecado imperdonable. No, pero yo en aquel entonces les creí. Y yo pensé que al burlarme de lo que supuestamente el Espíritu Santo había hecho en ellos, que no tengo la capacidad de negar que alguno que estuviera ahí realmente estuviera bien alegre en Dios y que danzara de alegría genuina. Tal vez. Pero aún así, aunque tengas la alegría genuina, si vas a hacer de tropiezo al que entra incrédulo, no lo hagas. Déjalo como algo entre Dios y tú. Ve a tu casa, enciérrate a tu cuarto y ahí danza todo lo que quieras. Pero bueno, en ese entonces no entendía tampoco ese pasaje y llegué a la conclusión de que había cometido el pecado imperdonable. ¿Qué creen que me puse a hacer? No me aparté de la iglesia, me puse a suplicarle a Dios. Fíjate qué raro, dice que es imperdonable y yo me puse a suplicarle que me perdonara, porque en mi ignorancia estaba plenamente convencido de que si me portaba lo suficientemente bien, oraba lo suficiente y le demostraba a Dios que realmente estaba arrepentido, podía lograr que me perdone. Date una idea de hasta dónde llegaba mi poco entendimiento. Dice que no se va a perdonar, me asusta eso y al mismo tiempo estoy rogándole a Dios que me perdone. Es inconsistente, ¿verdad? Es ilógico, pero llegó el punto en que me sentí tranquilo y dije, se me hace que sí me perdonó. Y ya seguí con mi vida, ¿verdad? Me daba miedo cuando escuchaba hablar de esto porque yo sabía que yo me había burlado. Entonces, he conocido personas que se han acercado o me han escrito en redes sociales preguntándome exactamente lo mismo. Si han cometido el pecado imperdonable o no. Porque si hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo hay que entender que es
precisamente según la Escritura, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que resolver qué es lo que Jesús está explicando con detalle, analizando la Escritura, y lo primero que debemos hacer es considerar el contexto. Marcos nos dice muy poco de lo que estaba pasando ahí. Mateo sí nos dice con más detalle. Vamos a Mateo 12, versículos 22 y 23, porque todo esto empieza con un endemoniado. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Ahora, no nos dice cómo es que sabían que estaba endemoniado. Nos dice que estaba endemoniado, que estaba ciego y mudo. En el caso de otros endemoniados se nos explica qué comportamientos erráticos tenían que hacían pensar que estaban endemoniados. El endemoniado gadareno que vivía desnudo entre las tumbas, el muchacho que el demonio lo arrojaba al agua o al fuego para que muriera, otro que echaba espuma por la boca. No se nos dice, pero nos dice estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó. No dice que expulsó al demonio, lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Y la gente se quedó asombrada. ¿No es este el hijo de David? Entonces, lo que nos está narrando está un poco complejo, ¿verdad? Está endemoniado, pero Jesús lo sanó. Toda la gente se asombra. ¿Será este el hijo de David? El punto es que, de alguna manera, quedó claro que había expulsado un demonio. Y ahorita lo va a demostrar los demás versículos. Así que lo que debemos entender es que probablemente la gente no sabía que estaba endemoniado, sabía que estaba ciego y mudo. Y Jesús tuvo que haber expulsado el demonio, como tenemos referencia en otros casos, donde literalmente ordenaba al demonio que saliera. Entonces, Jesús tuvo que haberle ordenado al demonio que saliera, y como consecuencia el joven pudo ver y hablar. Ahora, si de repente pudo hablar, significa que sí sabía hablar. De manera que no había estado mudo siempre, sino que algo le había pasado y había quedado ciego y mudo. Cuando Jesús expulsa el demonio, recupera la vista y recupera el habla. No era mudo de nacimiento. Entonces algo le pasó. Y cuando Jesús expulsa a este demonio, queda sano y la gente se asombra. ¿Será este el hijo de David? Sabemos que no es hijo de David directamente, pero está haciendo referencia al Mesías, que sería hijo de David. Entonces tienen una evidencia clara y contundente con una persona que demuestra sin lugar a dudas que el espíritu inmundo en él lo había dejado ciego y mudo. Y cuando recupera la vista y el habla, todos saben entonces que era producto de un demonio. Luego dice el versículo 24, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Al oírlo, ¿qué fue lo que oyeron? ¿Que Jesús expulsó demonios? No, ellos estaban ahí. Lo que oyeron es que la gente se preguntaba, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el hijo de David? Cuando los fariseos oyen eso, dicen, este expulsa a los demonios, pero por medio de Satán, que es llamado peyorativamente como Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Fíjate bien, no niegan el milagro. No pueden decir que no estaba endemoniado. No pueden decir que es una farsa o que no estaba ciego y mudo. Eso no lo pueden negar. Así que no hablan sobre el milagro, tampoco hablan sobre lo sucedido, sino del que hizo el milagro. Jesús abiertamente enseñaba acerca de Dios y los fariseos dicen, sí, este Jesús habla de Dios, pero en realidad Satanás es el que está en él. Lo que hizo, no lo negamos, pero lo hace Satanás en él. De manera que es un ataque directo hacia la persona de Cristo. Están tratando de descalificarlo, ¿verdad? Esto es conocido como la falacia ad hominem. Cuando no puedes probar que alguien está equivocado, lamentablemente muchos recurren a descalificarlo como persona. Dado que no pueden probar que estás mal, lo que intentan es hacerte ver mal para que no te crean. Entonces, este es un ataque no hacia lo que hizo, sino hacia Jesús. Sí, Jesús tiene ese poder innegable, pero viene del diablo. Versículo 25 y 26.
Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora notemos, lo primero que dice, Jesús conocía sus pensamientos. Esto indica que los fariseos no lo dijeron abiertamente, sino entre ellos. Es decir, Jesús hace el milagro, la gente queda asombrada y se empiezan a decir unos a otros entre la multitud: ¿no será este el Mesías? Los fariseos lo oyen, pero no lo dicen abiertamente, porque si no, no nos diría que Jesús conocía sus pensamientos. Entre ellos tuvieron que decir: sí, pero lo que pasa es que Jesús está endemoniado. Satanás es quien mueve a Jesús. Jesús, conociendo sus pensamientos, exhibe el asunto. Lo hace público, ¿verdad? A ver, ¿quién podía prevalecer? ¿Qué organización o qué familia si entre los mismos miembros de la organización y la familia se destruyeron unos a otros? Y nos da información importante. Satanás tiene un reino y todos trabajan de acuerdo, ¿verdad? Qué curioso. No sé si te has puesto a pensar, aún en las películas. Cuando los buenos trabajan en equipo, pues tienes que encontrar valores como la honestidad, la fidelidad y todo eso. Pero cuando los malos trabajan juntos, ¿qué esperas encontrar? Fidelidad. Después, ¿no se supone que son los malos? Honestidad. Eficiencia. Dices, ¿cómo le haces si pones a trabajar a Satanás y los demonios? Príncipe de mentira. Todos son mentirosos. Llegan a dar el reporte a Satanás y Satanás les va a creer. Dice, oye, yo sé que eres bien mentiroso. ¿Funcionaría? Sería imposible que funcione. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí Jesús? Aún el reino de Satanás tiene que trabajar de acuerdo, si no, no puede preservarse. Así que esta es la ironía. Tienen que usar cosas que pertenecen al carácter divino para poder ir en contra de la orden divina. ¿Me explico? Pero fíjate el elemento o el argumento de Jesús. Ni siquiera Satanás podría sostenerse. Es decir, eso es cierto de cualquier organización y de cualquier familia. Lo que indica que aún el reino de Satanás está sujeto a los mismos parámetros que una organización humana. Se requiere como un acuerdo. Y si Satanás, él mismo, deshace las obras que su reino hace para ir en contra de Dios, dice, no podría mantenerse en pie. Jesús les está mostrando que su argumento es ilógico. No se sostiene en el mundo real. Si tratas de aplicarlo, Jesús demuestra la aplicación no funcionaría. ¿Verdad? Luego, versículo 27, dice, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, o sea, asumiendo lo que ellos dicen, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Ahora tenemos muy poca información sobre esto. Jesús está tratando de usar a los seguidores de los fariseos para demostrarles que es imposible que sea Satanás quien eche fuera a los demonios. Y asume que los fariseos consideran que lo que sus discípulos o seguidores hacen realmente es el poder de Dios. Entonces tenemos muy poca información, pero vayamos a Hechos 19:13. Hechos 19:13 dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Cuando Jesús le dice sus seguidores a los fariseos, está hablando de personas fariseas que no han recibido todavía el nombramiento oficial, sino que están en un proceso, ¿verdad? Jesús les había dicho anteriormente que estaban dispuestos de atravesar mar y tierra con tal de hacer un discípulo, y luego le hacían doblemente más merecedor al infierno que ellos, ¿verdad? De manera que eso se sabe históricamente. Se procuraban discípulos, tanto los fariseos como los saduceos. Hay diferencias importantes entre ellos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Los fariseos creían que el gobierno romano sobre ellos era señal de juicio. Los saduceos no.
Por eso eran normalmente aliados de los gobernantes romanos o impuestos sobre ellos. Y otra característica muy importante, los fariseos creían en espíritus y entidades espirituales como los ángeles, los saduceos no. Entonces, cuando te encuentras a estos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, necesariamente son fariseos, no pueden ser saduceos, porque los saduceos no creen en nada de esto. Ahora nos dice, intentaron invocar sobre los endemoniados, pero ya expulsaban demonios. Entonces, lo que pasó en esta ocasión particular es que ellos no usaban el nombre de Jesús. Cuando lo usaron, les fue muy mal, ¿verdad? Porque el demonio les dijo, conozco a Jesús, conozco a Pablo, ¿y ustedes qué? Se aboraza sobre ellos, los golpea y los desnuda y tienen que huir. Les funcionó, o sea, les salió muy mal porque trataron de usar el nombre de Jesús, pero ellos ya se dedicaban a expulsar demonios. Entonces tenemos dos posibilidades. Que efectivamente Dios les haya dado la capacidad para hacerlo, la autoridad para hacerlo, o simplemente pretendían hacerlo. El punto aquí es que Jesús nos deja ver que los fariseos aseguraban que era Dios quien lo hacía. ¿Me explico? Porque ese es el punto que les dice. A ver, si sus seguidores lo hacen, vamos a leerlo. Versículo 26. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Entonces, las palabras de Jesús no indican si efectivamente los expulsaban o no, pero habla de la certeza que los fariseos tenían en lo que los discípulos de ellos hacían. Ellos consideraban que efectivamente Dios los usaba para expulsar demonios. Ahora, si tienen la evidencia de que Jesús está haciendo eso, no nada más en esa ocasión, porque lo hizo muchísimas veces, ¿cómo es que resulta que en el caso particular de Jesús lo hace el diablo? Pero en el caso de los demás, ese sí es Dios. ¿En qué se basan? Si las cosas que hace Jesús son mucho mayores a las que podían hacer cualquier otro judío que haya recibido autoridad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé que los saduceos no creen en eso de los ángeles y eso? Vamos a Hechos 23:8. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Pues ahí está la información, ¿verdad? Hay otros casos donde los discípulos le dicen, oye, uno anda echando fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos. Y Jesús le dice, déjalo. Bueno, ahí la diferencia es que usan el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso no cuenta como un caso de discípulo de los fariseos. Porque en este caso los fariseos están negando a Jesús. Fíjate bien la condición. No puede negar lo que hizo. Toda la evidencia, todo lo que Jesús hace indica que Él es el Mesías, pero no lo van a reconocer. Así que la única explicación es tratar de desacreditarlo. Lo haces por el poder de Satanás. Están negándose a reconocer la conclusión lógica de la evidencia. ¿Me explico? Los fariseos están siendo hipócritas. Conceden que sus discípulos usan el poder de Dios para liberar a las personas, pero Jesús no. Luego dice Jesús en Mateo 12, 28 al 29. Dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Entonces podrá robar su casa. Les está diciendo algo directamente, ¿verdad? Expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién iba a instituir el reino de Dios? El Mesías. Jesús está diciéndoles directamente, es el Espíritu Santo en mí lo que hace que yo eche fuera esos demonios. Y eso significa que el reino de Dios ya llegó. Yo soy el Mesías. Ellos dicen, no, es un endemoniado por el mismísimo Satanás. Y lo que hace es causado por el demonio. Quisiera que reflexionáramos un poco en la actitud de los fariseos, porque tarde o temprano te vas a topar con una actitud muy similar. Cuando tú trates de hablarle a alguien, ya sea creyente o incrédulo, acerca de la doctrina, y utilizas evidencia bíblica para probarlo,
es muy común que te encuentres la misma actitud que los fariseos tuvieron para con Jesús. No pueden decirte que estás mal. Algunos por ignorancia. No saben la Biblia. Les dices, mira, la Biblia dice eso y pues quién sabe. Pero no les gusta lo que les dices. Y como no pueden demostrarte que estás mal, te van a atacar a ti. ¿Me explico? Ad hominem. Es una herramienta muy importante para determinar cuándo una persona está buscando la verdad y cuándo simplemente está controlada por sus emociones. Si tú estás en una discusión, tienes que poner mucha atención a esto. Nada vas a lograr discutiendo con alguien que comete esta falacia. Porque aunque le des argumentos válidos, lógicos, aunque le demuestres que lo que ellos piensan es ilógico, no lo van a reconocer. Van a decir que tú tienes algo mal. Tú estás mal de la cabeza, ya te lavaron el cerebro, perteneces a una secta peligrosa. Algunos les han dicho que tú eres de los hernanitas. Parece que eres sincero, pero en realidad, como para no mencionar palabras malsonantes en esta reunión, son capaces de desacreditarte con lo que puedan, con lo que esté al alcance. Fíjate bien. Como no pueden demostrar que estás mal, lo que van a tratar de hacer es que nadie te crea. Se van a inventar cosas tuyas. Se las inventaron a Jesús. Y es importante conocer la reacción de Jesús. Porque Jesús les habla fuerte, pero sin malas palabras, ¿verdad? Y Jesús no duda al respecto, pero necesitamos verlo con un poco más detalle. Entonces, tienes a estas personas negadas a reconocer la verdad, negadas a reconocer la conclusión lógica de la evidencia. Si Jesús hace todo eso, debe ser por el poder de Dios. Y según las profecías, eso es lo que sucedería cuando viniera el Mesías. La consecuencia lógica es que Jesús es el Mesías. Pero no lo reconocen. No, es Belcebú en Jesús quien hace esas cosas. Es una negación voluntaria. Es un pensamiento no racional, voluntario. Decides negar la lógica con tal de permanecer en tu postura. No tiene caso discutir con esas personas. ¿Me explico? Por eso hay que detectarlo, porque a veces perdemos muchísimo tiempo tratándole de hacer ver a alguien que está negado a reconocerlo. No que no lo entiende, está negado a reconocerlo. Entonces, ¿qué dice? Versículo 23. ¿O cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Tercer argumento que usa Jesús. El primero, Satanás no puede estar contra sí mismo. El segundo, ustedes reconocen que otros lo hacen por el poder de Dios. ¿Por qué me lo niegas a mí? Tercero, ¿cómo le haces para robar la casa de un hombre fuerte? Tienes que atarlo primero. Pero si está fuerte y tú lo atas, entonces tú tienes que ser más fuerte. Veamos lo que Lucas nos dice. Lucas nos describe este mismo suceso. No menciona el pecado imperdonable, pero nos da más detalles sobre lo que Jesús les dijo en este argumento. Vamos a Lucas 11, 20 al 22. Dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Es, en otras palabras, lo mismo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy más fuerte que ¿quién? Que Belcebú. Yo soy mayor a Satanás. ¿Me explico? Esto nos da otra información interesante. Ya no se había hablado de Satanás y su reino y que tienen que estar de acuerdo. Irónico, tienen que estar en común acuerdo para hacer lo malo, ¿verdad? Ahora, el propósito de Jesús era sanar a ese ciego y mudo. Y dice, Satanás no haría eso en su propio reino, porque el propósito de Satanás es lo opuesto a lo que Jesús quiere hacer, ¿verdad? Y luego dice que para que alguien pueda quitarle al hombre fuerte lo que hace, hablando de Belcebú, tiene que llegar otro más fuerte que él. Lo cual nos indica es que Jesús en cualquier momento puede acabar las obras de Satanás.
Si no lo ha hecho, es porque no quiere. ¿Me explico? La Biblia nos dice en otras partes, que por tiempo no voy a entrar ahí, pero Satanás sabe que va a ser juzgado, y que va a ser condenado, y que va a ser echado al lago de fuego, y que es cuestión de tiempo. Dios ha esperado hasta cierto momento en el tiempo para efectuarlo, pero es un hecho que va a suceder. Fíjate bien, aquí no nos dice que Jesús esté luchando contra Satanás para acabar con sus malas obras, no. Jesús es mayor a Satanás, es más fuerte que él, y en cualquier momento puede acabar con sus obras. Entonces le dijo 3 cosas. Satanás no puede dividirse o pelear contra sí mismo. Ustedes le conceden a otros que el poder de Dios expulsa demonios y yo soy mayor a Satanás. ¿Qué argumento podrías usar ahora? ¿Qué excusa? Si eres un fariseo que no quiere reconocer que Jesús es el Mesías, ¿qué dices? Jesús dice en Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no escoge, no recoge, esparce, o dice la Reina Valera 60, desparrama. ¿Por qué le dice eso? Está revelando su condición. No es que no lo entiendas, no es que no lo sepas, es que estás en mi contra. Eso los ubica en cuál bando, porque según Jesús nada más hay 2 bandos, el reino de Dios y el reino de Satán. ¿Qué le está diciendo a los fariseos? Ustedes están en mi contra, por eso no reconoces la conclusión lógica de lo que te he mostrado. Es un asunto emocional, no intelectual. ¿Me explico? Si entramos en una discusión en algún momento cuando nos toca defender nuestra fe, tenemos que asegurarnos que esta discusión permanezca en lo intelectual, porque ahí podemos exponer ideas con la intención de explicarnos. Pero cuando una de las partes ya no está en lo intelectual, sino que se va a lo personal, ya no es sabio que permanezcamos en esa discusión. Corremos el peligro de ser arrastrados por las mismas emociones y entonces es un desgreñadero, como decimos en México, ¿verdad? Ya nada más es saber quién jala más fuerte las greñas, a quién le duele más. Y ya no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Jesús le pone un alto a esto. Lo que pasa es que ustedes están en mi contra. No vayas a decirle a la gente eso, ¿verdad? Pero es algo que tienes que aprender a percibir. Cuando la persona ya no usa la lógica. No, es que tú eres un mentiroso. No, es que a ti te enseñaron. No, es que ya cuando van hacia tu persona, se acabó la conducta. Ya no debes discutir. ¿Sabes qué? Si quieres hablamos después. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está pensando. Solamente está sintiendo. Y cuando estamos enojados, sentimos muchas cosas, ¿verdad? Y si conectamos nuestro cerebro, nuestras emociones, vamos a decir, aunque quizás no son las palabras podrían ser incluso contrarias o parecieran contrarias, expresan realmente qué sientes. Porque si alguien le estás explicando, ya se diga ateo o no, mira, todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Es una ley universal. Si el universo comenzó a existir, tiene que haber una primera causa no causada. Si no, no hay universo. No, ¿cómo sabes tú? ¿Qué opciones tienes? Tú no sabes lo que yo he leído, tú no has estudiado todo lo que yo estudié. Ahí se acabó lo intelectual. Porque ahora tratan de hacerte pensar que tú no estás tan preparado como ellos. Eso no tiene nada que ver con tu argumento. ¿Me explico? ¿Qué pasa si un borracho te dice, oye, es malo que tomes? ¿Qué dice normalmente la gente? Ay, ¿tú me vas a decir a mí? Eres un borracho perdido. Ahora, esa es la misma falacia. Porque el hecho de que él sea un borracho no cambia la verdad de que tomar te hace daño. Todos estamos expuestos a esta falacia y es muy común. Si vas con el médico y te dice, no fumes, ¿qué vas a pensar? Ay, tú lo estás haciendo. Ok, sí lo está haciendo, pero eso no hace falso lo que te está diciendo. Como hijos, ¿qué le decíamos a los papás? Oye, pórtate bien. Ay, pues yo sé todo lo que tú hiciste. Eso no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces, vemos a los fariseos como que bárbaros.
Y lo hacemos muchísimas veces, la misma falacia. No puedes desacreditar la verdad de algo por quien lo dice. ¿Verdad? Jesús les dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Ese es el problema. La conclusión es obvia, es lógica, no la vas a aceptar porque estás en contra mía. Esto es un asunto personal, no intelectual. Versículo 31 y 32. Fíjate bien, todo este contexto para mencionar el pecado imperdonable. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. O sea, nunca. Y es algo totalmente cierto, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Qué es blasfemia? La palabra griega es blasfemia, que se traduce como calumnia. Según la concordancia Strong, calumnia, difamación, decir mal de. Diccionario Hess lo traduce así: cambiar lo correcto por lo incorrecto. Llamar bueno a lo que Dios desaprueba y malo a lo que Dios aprueba. Pero a veces pensar en una calumnia no lo relacionamos directamente con llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero en el caso de estos, Jesús dijo, expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Los fariseos dicen que los expulsa por el poder de Satanás. Lo bueno que Jesús acaba de hacer, ellos le llaman malo porque lo hizo el demonio. ¿Es una calumnia? Sí. ¿Están cambiando lo bueno por lo malo? También. Lo bueno que Dios acaba de hacer, estos dicen, no, es el demonio quien lo hace. Y quieren que se vea como algo malo. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente crea en Jesús. ¿Hasta dónde está dispuesto alguien a llegar? Alguien que está en contra de otra persona. En este caso, en contra de Jesús. Entonces, la blasfemia consiste en algo que dices, o en nuestra tecnología actual, pues algo que escribes, ¿verdad? Porque también, aunque no lo digas con la lengua, lo puedes escribir en Facebook. Lo dijiste, ¿verdad? Una blasfemia puede ser oral o puede ser escrita. La pregunta es, ¿toda blasfemia contra el Espíritu es un pecado imperdonable? Por ejemplo, si yo veo que una persona en el trabajo le piden que haga algo turbio y se niega, lo despiden y él permanece firme. Yo me siento mal porque yo sí participo. Él no participa y lo corren. Es muy normal que el que haga lo bueno le genere conflicto al que no lo hace, porque él no tiene el valor para permanecer firme y tampoco se puede justificar. ¿Qué es lo que normalmente van a hacer? Van a hablar mal del que se fue. Sí, tú lo ves muy santo, pero es un hipócrita. Tú no sabías todos los casos que andaba haciendo. Tú no oíste lo que yo oí que dijo. Ahora, fíjate bien. ¿Quién hizo que él permaneciera firme? El Espíritu Santo en él. Lo bueno que él hizo, yo empiezo a decir que no es algo bueno. Es mera hipocresía. Tú no sabes cómo realmente es esta persona y lo convierto en algo malo. Eso es blasfemia. ¿Verdad? ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo, que es quien lo mantuvo firme. Ahora, ¿alguna vez has blasfemado contra el Espíritu Santo? Te aseguro que sí. Y no nada más una vez. Muchas veces. ¿Te doy otro ejemplo? ¿Qué pasa cuando estás ante la tentación? Vas a pecar. Obviamente, según Santiago, pecamos de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos fuertes internos. Es decir, es algo que nos gusta, pero sabemos que no debiéramos hacerlo. ¿Quién te ha enseñado que eso es malo? Si soy nacido de nuevo, el Espíritu Santo me ha enseñado. El Espíritu Santo me dijo, eso es malo. Pero tú estás convenciéndote de pecar. ¿De qué te estás convenciendo? Sí saben.
no es tan malo, ¿verdad? Así mal, no, porque mira, si lo ves desde esta circunstancia, no está tan mal. ¿Cuántos pecados se requieren para que seas condenado? 1. Y eso no lo piensas cuando estás a punto de pecar. Te convences que es casi nada. Utilizas otros argumentos falsos. Todos lo hacen. ¿Verdad? Nadie me va a ver. Eso no significa que ya es bueno lo que vas a hacer. Nadie va a saber. Te convences que eso es lo que necesitas. Y estás llamándole bueno a lo que el Espíritu Santo dice que es malo. Blasfemia. Dice, Santo Padre, entonces ya ninguno tenemos perdón. No estoy diciendo eso. Tenemos que considerar muy bien todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque si en realidad cualquier blasfemia, cualquier calumnia, cualquier llamarle malo a lo bueno y viceversa, a algo que el Espíritu Santo hizo, haría que nadie se salve jamás. Entonces, no nos está hablando de cualquier blasfemia. Otra pregunta. Si tenemos un Dios trino, ¿qué diferencia hay si pecas contra el Padre, contra el Hijo o contra el Espíritu Santo? Porque en este caso Jesús dice, contra el Espíritu Santo no hay perdón. Pero las tres personas son una sola esencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Entonces, no está hablando simplemente por el hecho de ser una ofensa. Fíjate bien, tenemos que empezar a descartar, ¿verdad? No es cualquier blasfemia. Y no es cualquier ofensa. Tiene que ser una particular, un caso específico. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en lo que Jesús enseñó sobre el pecado imperdonable? Algo que Jesús hizo, ¿verdad? Directamente algo que Jesús hizo por medio del Espíritu Santo y que alguien, aunque tiene la certeza de lo que pasó, está dispuesto a negarlo. Es decir, si tú hablas de cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, te falta el elemento de Cristo y su papel en eso. ¿Me explico? Tiene que ser algo que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo y que tú blasfemes. Si lo aíslas, ya no tiene sentido. Tiene que tener estos tres elementos. Algunos consideran que es imposible ahora, hoy en día, blasfemar contra el Espíritu Santo porque Jesús ya no tiene su ministerio terrenal. Ya no podrías tú blasfemar sobre el Espíritu Santo por una obra de Jesús. Eso es lo que algunos piensan y tiene sentido. Pero a mí me parece que aún es posible. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Hebreos 10, 26 al 31. Dime qué es lo que describe aquí. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuántos elementos están presentes en este caso? Desprecian o pisotean a Cristo, han insultado al Espíritu Santo y obstinadamente pecan, se regresan a la vida mundana, llamándole bueno a lo malo y a lo malo bueno. Aquí se menciona el pecado imperdonable, la apostasía definitiva. ¿Estos eran salvos? Ya estudiamos y vimos que no. Si alguien es iluminado, estos fariseos, ¿qué características tenían? ¿Fueron expuestos a la verdad? Claro, de la boca de Jesús, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Probaron el don celestial? ¿Experimentaron, se beneficiaron de algo? Claro, el propio ministerio terrenal de Cristo.
¿Fueron testigos de milagros, del poder del siglo venidero? Claro, ahí está el caso particular. La única es que no habían tenido parte en el Espíritu o compañerismo, porque no formaban parte de la iglesia visible, tampoco de la invisible, ¿verdad? Pero tienen las mismas características, excepto una, de los que estando en la iglesia visible se apartan definitivamente. Ahora recordemos, no podemos asegurar que toda apostasía es definitiva, porque para eso está la disciplina de la iglesia. Aún en el último paso, aún después de la expulsión, albergamos la esperanza de que Dios conceda arrepentimiento. Pero si sabes que mueren sin arrepentimiento, entonces con toda certeza puedes decir, cometieron el pecado imperdonable. Ahora la pregunta es, ¿por qué es imperdonable? Estuve leyendo un documento de los testigos de Jehová que daban explicación a estos pasajes y decían que es imposible para Dios perdonarlos en esta situación. Pero eso me genera a mí un conflicto. ¿Cómo que imposible? Es decir, ¿es imposible que Dios perdone a estas personas? ¿O es posible, pero no quiere perdonarlas? Ahora eso se oye muy feo. Y choca con el Dios de amor que muchos tienen. Pero analicémoslo desde esta parte. La pregunta inicial, ¿puede un regenerado cometer el pecado imperdonable? Mira, supongamos que este es el tiempo. Otra vez yo. Aquí fui regenerado. Regeneración. Justo en este momento, ¿verdad? Para que esto llegara, sabemos que hay una predestinación, ¿verdad? Fui elegido y predestinado. ¿Cierto? Ahora, fíjate bien, yo pregunto, ¿puede alguien cometer el pecado imperdonable aquí o aquí? ¿Después de haber sido regenerado o antes de haber sido regenerado? ¿Qué opinas? ¿Quiénes votan que sí lo puedo cometer aquí, antes de la regeneración? Ok, ¿quién vota que después? Ok, fíjate el problema. Jesús es claro, si cometes ese pecado, no hay perdón, ¿verdad? Si llegas aquí y cometes el pecado, no hay perdón. ¿Cómo llegas a ser regenerado? Si ya no hay perdón para ti. Ahora, fuiste regenerado, cometes el pecado imperdonable, ya no hay perdón para ti. Entonces, ¿cómo es que habías sido regenerado? Si fuiste regenerado, recibiste el Espíritu como garantía de la promesa. Si pecaste con el pecado imperdonable después de, Dios miente y ya no hay garantía. Si pecaste antes de, tenemos otro problema. Estoy estrenando todos mis colores. ¿Se acuerdan que es la omnisciencia? Dios sabe todo. ¿Tiene que esperar a que yo llegue a este punto para ver si me voy a salvar? No. Él desde antes ya me eligió y me predestinó. Es posible que Dios haya dicho, Hernán se va a salvar. Y luego Hernán, antes de la fecha que Dios ordenó para que yo nazca de nuevo, dijo, pero ya Hernán la regó. Blasfemó contra el Espíritu. ¿Cómo no pude ver eso? Ahora no lo puedo salvar. No. ¿Cómo un ser omnisciente no pudo saber que pasaría esto o esto de los que eligió y predestinó? ¿Es posible? Si cualquiera de estos dos pasa, entonces Dios no es omnisciente. ¿Verdad? Otra. Dios también es omnipotente.
si Dios te eligió, ¿podría Él evitar que hagas esto o esto? ¿Sí o no? O decir, no, Hernán, no. Ay, lo intenté. Hice mi mejor esfuerzo, Hernán no quiso. Es imposible que un Dios omnipotente que me ha elegido y predestinado, es imposible que no me guarde de esto. ¿Verdad? ¿Qué pasó con el rey de Egipto cuando quiso tener su luna de miel con la esposa de Abraham? No te permití tocarla. ¿Tiene Dios poder para evitar que yo caiga en algún pecado específico? Claro. Judas lo dice en su carta, al Dios que puede guardarnos sin caída. ¿Me explico? Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Puede un regenerado cometer el pecado imperdonable? No. ¿Alguien que le fue elegido pero aún no es regenerado cometer el pecado imperdonable? Tampoco. ¿Quiénes son los que cometen el pecado imperdonable? Los que no fueron elegidos para salvación. Ya sea que formen parte de la iglesia visible o no. Que sean siempre catalogados como el mundo o que en algún momento hayan formado parte de la iglesia visible, no hay perdón para ellos. ¿Por qué? ¿Porque para Dios es imposible perdonarlo? No, porque no quiere perdonarlo. Y eso es muy importante que lo entendamos. La misericordia no es una obligación divina. Si la misericordia fuese algo obligado de parte de Dios, ya no es misericordia. Sería recompensa o un pago justo. Pero la misericordia, para ser misericordia, tiene que ser libremente, sin presión, sin compromiso, libremente concedida. ¿En qué consiste la salvación? En que Dios salvó a algunos por misericordia. Y a los otros, no. No quiso darles misericordia, les da justicia. ¿Me explico? Entonces, si hablamos del pecado imperdonable, eso está diciendo es alguien a quien Dios no va a salvar, porque no quiere. Y eso es algo muy difícil de procesar para muchos, que el concepto de Dios que tienen no proviene de la Escritura. A nadie le gusta predicar de un Dios que a lo mejor quiere salvarte, porque no resulta agradable. Es más fácil decir, Dios quiere salvarlos a todos, no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan del arrepentimiento. Pero descontextualizan ese pasaje, porque ese ninguno está hablando de la iglesia, no de ninguna persona en el mundo. Fíjate, Mateo 12, 33 al 36. Jesús confirma esto que les expliqué. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Entonces, si Dios te eligió y te predestinó, en este momento eres un árbol bueno, ¿verdad? En la eternidad ya lo eres, pero en el tiempo hasta aquí se manifiesta. Acá das frutos propios de un árbol malo. Acá empiezas a dar fruto bueno. El Espíritu Santo está en ti. El buen árbol da buen fruto. Ningún regenerado puede dar este mal fruto. ¿Y qué hay atrás? Tenemos la omnisciencia y la omnipotencia. Es imposible que antes de tu regeneración hayas cometido ese pecado, porque Dios ha decidido perdonarte. ¿Me explico? Entonces, esto lo pudimos haber resuelto con la clase pasada, ¿verdad? Nadie
que diciéndose cristiano rechace a Cristo, que es lo que los fariseos hicieron, un rechazo directo a la persona de Cristo, y blasfemar contra el Espíritu Santo para tratar de eliminar la evidencia. En nuestro caso sería alguien que dice, en algún momento dijo, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, y les dice, no resucitó, es mentira. Decir que Jesús no resucitó de entre los muertos es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien lo resucitó. Eso es lo que los apóstatas hacen, niegan a Cristo, ¿verdad? Yo por eso considero que el pecado imperdonable está ahí presente, que aún es posible, y lo vemos en personas que rechazan después de haber sido iluminados. No personas que no saben quién es Jesús ni nada, y dicen, yo no creo. No, ellos no saben, no pueden cometer esa blasfemia, porque no saben. Pero hay personas que saben, intelectualmente hablando, saben. Tuvieron la evidencia, han sido testigos, y aún así rechazan a Cristo, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y es lo que el autor de Hebreos 10 nos dice. Si pecas obstinadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay más expiación por ti, ya no hay más perdón de pecados, solo te queda una horrenda expectativa de juicio. ¿Por qué? ¿Porque ya no se puede? No, porque demuestras que Dios no te eligió, no te predestinó, porque ha decidido no perdonarte. Por eso es que le llamamos imperdonable. Pero la palabra imperdonable nos confunde porque parece que hablamos de algo imposible. Pero no, es algo que comunica la decisión divina. Si estarías en el grupo de los perdonados o de los que no serán perdonados. Entonces me parece que hasta este punto no respondimos simplemente con lógica, ¿verdad? Bíblico. Y la lógica que pudimos haber usado, incluso usando estas dos, en nada hubiera entrado a conflicto y hubiera sido igualmente válida. Estás hablando de decir, un regenerado que pecó el pecado imperdonable es algo ilógico. No existe. Es como decir una piedra inmovible y una fuerza irresistible. ¿Qué pasa si las juntas? Pues no va a pasar eso, nunca, es ilógico. Porque si la piedra es inmovible, la fuerza no es irresistible. Si la fuerza es irresistible y la piedra no es inmovible, no existe, es una pregunta ilógica. Es como preguntar si existe un círculo cuadrado. No existe. Pero si no lo analizamos con cuidado, caemos en la trampa, terminamos confundidos y angustiados porque a lo mejor ya pecaste el pecado imperdonable. Fíjate bien, la sola angustia de haberlo cometido ya es evidencia de que no lo has cometido. ¿Por qué? Porque si tú rechazaras la obra de Cristo, no te interesaría su perdón. No te interesaría estar la eternidad con Él. Cualquiera que se preocupa, se angustia por si cometió el pecado imperdonable, tiene la evidencia de que nunca lo ha cometido. El día que alguien cometa ese pecado, no querrá saber nada de Dios. Tendrá a Jesús por un loco. ¿Me explico? Entonces podemos dormir en paz, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Y ahora sí, si Dios lo permite, el próximo domingo entramos a la perseverancia. Pero me parece que era necesario que analizáramos estos temas para dejar una base y asegurar que no nos confundamos con preguntas que no tiene sentido preguntar, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Una cosa que por favor no olviden, no le echen en saco roto. Yo sé, todos hablamos de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Siempre nos vamos a topar con personas que no están de acuerdo. Seamos sabios. No nos dejemos arrastrar por discusiones emocionales. Aprende a detectar cuando dejaron de buscar la verdad por atacarte como persona. Cuando eso se presente y tú eres el que está ahí discutiendo, lo más sabio es decir, ¿sabes qué? Si quieres hablamos después. Piénsalo, analízalo.
Hay algunas formas de revertir algunas cosas, pero es difícil. No, es que tú estás loco. Bueno, ¿y si te lo dice alguien más que no sea yo? ¿Estás dispuesto a reconocerlo? Todos están locos. Bueno, entonces ya no hay nada que decir. Si le muestras a alguien, mira, esto y por consecuencia eso. No. Ya. Si la lógica la rechaza, ya no hay nada que puedas hacer. Así que por favor todos seamos sabios. Hay un proverbio que dice que no discutas con el necio, ¿verdad? Hay un proverbio secular que dice porque te va a arrastrar a su nivel y con experiencia te gana, ¿verdad? Seamos sabios en esa parte. Cuando te hagan estas preguntas ilógicas, hay que estar listos. A ver, me estás haciendo preguntas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos masticar, algo que necesitamos ver. Quizás tú no estés en la discusión, pero fíjate mientras otros discuten, ya sea en Facebook o en persona, y detecta quién empieza a cometer la falacia ad hominem. Casi siempre la encuentras en Facebook, casi siempre. Y aprende, aunque no sea tu propia experiencia, tratando de exponerle a alguien la verdad, trata de identificarla en los demás, cuando ya cayeron en ese error, y decir, sabes que ya, esa discusión debiste haberla dejado hace tiempo. No estamos llamados a convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. Nuestra tarea simplemente es comunicar la verdad. Y no nos conviene estar haciéndonos de enemigos en todas partes, solo porque no sabemos detectar cuándo debemos dejar de discutir. Así que pidámosle sabiduría a Dios para eso y también para poder defender lo que hemos creído. Pedro, 1 Pedro 3:15, tenemos que estar listos para dar razón, explicar en un sentido lógico, que también es bíblico, por qué creemos en lo que creemos. No se puede perder la salvación, no puedo cometer el pecado imperdonable. ¿Por qué? Hay muchos argumentos que podemos usar. Si los presentamos de una manera lógica y entendible, no garantiza que nos van a creer, pero garantiza que estás cumpliendo con tu responsabilidad y además te permite detectar cuando el problema es emocional para poder dejarlo a un lado. Ni siquiera con tu familia porque les tienes confianza. He conocido personas que respetan mucho a los de afuera, pero a los de su casa les dicen sin el más mínimo respeto, que al cabo son de la familia. A nadie. Créeme, muchas veces, porque así Dios le place, la manera en que Dios trata con las personas es dándole evidencia razonable y dejándolos pensar. Les puede tomar años, pero si tú te mantienes fiel y simplemente le das la evidencia razonable, les das el testimonio bíblico y de Cristo, sin entrar en discusiones emocionales, sin forzar, sin presionar, llega el momento en que Dios, en su misericordia, les permite ver la verdad que siempre fue puesta entre ellos. Y sobre todo que digan, nunca me presionaron, nunca me ofendieron, nunca me hicieron menos, nunca se burlaron de mí. Eso es muy importante. Y es muy difícil de lograr, porque ya en el calor de la discusión, discutimos emocionalmente. Discutir emocionalmente no significa necesariamente el tono de voz que usas, sino las cosas que dices, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios sabiduría, que no arruinemos la oportunidad que tengamos de dar testimonio. Jesús les dijo, raza de víboras, no vayas a hacer eso tú, ¿verdad? Jesús veía el corazón, tú no. Guardemos la calma, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tanta paciencia que nos has tenido. Gracias, Señor, por mostrarnos por medio de tu Escritura que podemos confiar plenamente en ti. Que si tú empezaste la buena obra en nosotros, la terminarás hasta el día de Cristo. Señor, en ti hemos confiado y hemos creído. Y queremos pedirte que también nos des la habilidad, la gracia, la sabiduría
para explicar a otros lo que hemos entendido. Enséñanos a hacerlo, Señor, de buena forma, de buen modo, por si tú les concedes arrepentirse. Ayúdanos a no caer en las descalificaciones, a no pecar hablando mal de la persona en lugar de hablar solamente sobre sus ideas o sobre sus conceptos. Enséñanos a mantener la discusión o la plática en la búsqueda de la verdad, en lo razonable, en lo intelectual, Señor. Perdónanos si hemos caído en descalificaciones innecesarias. Perdónanos si en algún momento hicimos o dimos mal testimonio, ya sea en persona o por medio de redes sociales. Líbranos, Señor, de caer en tantas groserías, incluso obscenidades que se dicen aquellos que no están de acuerdo en algo bíblico. Qué irónico que supuestamente tras discutir la Escritura terminan hablando como si fuesen del mundo. Líbranos, Señor, y danos control de nosotros mismos para saber cuándo abandonar una conversación por el bien de la conversación, por el bien del que me escucha y por mi propio bien. Enséñanos, Padre, a no cometer el error de los fariseos. Es muy común que porque no lo entendamos o porque no nos gusta, pretendamos descalificar aquello que no podemos probar que está mal. Así que enséñanos a ver principalmente en nosotros mismos y luego en otros las fallas a la hora de explicar tu palabra, a la hora de explicar tu verdad, para que podamos mejorar, Señor. Enséñanos a hablar entre nosotros con sabiduría, para que podamos estar preparados cuando nos toque hablar con aquellos que no te conocen. Enséñanos, Padre, que en tus manos estamos seguros y que, como dice tu palabra, toda ofensa será perdonada. Sabemos, Señor, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Enséñanos, Padre, a ver cómo tú obras en nosotros a pesar de nuestros errores, para que confiemos en ti y a su vez podamos transmitir y enseñar esa confianza a los demás. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Intelectuales, ¿verdad? Tenemos 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Yo? Mi pregunta es si negar o como mermar la... ¿cómo puedo decirlo? Como el sacrificio completo de Jesús se considera como blasfemia. Y pensando yo en el caso específico de Pedro, cuando Pedro decía dice Pablo que era de condenar lo que estaba haciendo, ¿no? Que seguía guardando como las tradiciones judías. Cuenta como blasfemia el decir, ¿sabes qué? Pues sí, Jesús hizo todo esto, pero su obra no está completa. Todavía tienes que hacer todas estas cosas. Cuando el Espíritu Santo testifica que la obra redentora de Jesús está completa al momento en el que él es declarado sumo sacerdote, ¿no? Y lo pregunto porque yo levanté la mano cuando hiciste la pregunta de en dónde podemos cometer ese pecado. Uh-huh. Y yo dije que después de ser regenerados. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿el pecado de blasfemia contra el Espíritu es un pecado que se comete una sola vez en el tiempo o es un pecado que te define, por así decirlo, de manera constante a lo largo del tiempo? Bueno, me parece que por el caso de los fariseos y la evidencia que ellos tuvieron, rechazan totalmente a Cristo como el Salvador. Eso es lo que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable, ¿verdad? No hay más que mostrarles, no hay información que les falte. Conscientemente rechazan la iluminación que recibieron. Ahora, hay casos donde cometemos errores similares por ignorancia, porque no hemos estudiado, no hemos aprendido, no sabemos bien muchas cosas de la Biblia y nos lleva a asegurar que la obra de Cristo no fue completa. Todo aquel que piensa que se va a salvar portándose bien está negando la suficiencia de la obra en la cruz.
pero no lo hacemos a pesar de que fuimos iluminados, sino porque no hemos sido iluminados en esa parte. Por eso considero que no puedes verlo como el pecado imperdonable. Es un caso muy distinto al de los fariseos, y entiendo que algunos argumentan, bueno, pero Jesús no había resucitado, no habían visto la evidencia de la resurrección. Sin embargo, vemos que los propios dirigentes niegan la resurrección diciendo que el cuerpo fue robado. Entonces, me parece que cuando tienes toda la información y aún así conscientemente lo niegas, pero ya no es un problema intelectual, sino estás en contra de Jesús, ese es el pecado imperdonable. Cualquiera que camine en ignorancia y asegure cosas que no entienda, me parece que aunque puede ser blasfemia, no es el pecado imperdonable. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, va relacionada a la pregunta. O sea, pues yo levanté la mano en ambos casos, ¿verdad? Puedes cometerlo aquí o acá. Pero yo lo había entendido de esta manera. O sea, es que como lo mencionaste, dices que lo malo lo haces ver como bueno y por eso lo llevas a cabo. Eso fue lo que entendí como el pecado imperdonable, ¿verdad? Entonces, pues uno, como lo mencionaste, ¿verdad? Pecamos y es lo que hacemos, literalmente, y es blasfemia. Entonces yo eso lo hice antes y lo sigo haciendo ahorita y lo voy a hacer todavía. Por eso, ¿en qué caso lo cometes? Yo pues en los dos, ¿verdad? Yo sigo humanamente, ¿verdad? En mi pecado. Hay veces que, como dices, así pecas, por eso pecas. Lo que el Espíritu te dice, no, le hallas un modo y dices sí. Entonces, ya no entendí cuál era el pecado imperdonable, ¿verdad? Sí, es que eso es blasfemia. Pero, o sea, la definición de blasfemia es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, una calumnia. Pero ese no es el pecado imperdonable. Y el punto que yo decía es que no toda blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra el Espíritu Santo que dice Jesús que es imperdonable. Porque si te fijas, lo que los fariseos hicieron es negar a Cristo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Es decir, esta blasfemia contra el Espíritu Santo tiene como objetivo negar quién es Jesús. Es un rechazo total de la persona de Cristo. Entonces, mi punto era demostrar que no toda blasfemia es el pecado imperdonable, sino la negación directa de quién es Jesús, negando que resucitó de entre los muertos. En el caso de que aquí todavía no resucitaba, ok, pero toda esa evidencia milagrosa que vieron con sus propios ojos era más que suficiente. Entonces, el pecado imperdonable necesariamente, además de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene que ver con la negación de quién es Jesús. Entonces, para dejar claro tienes toda la evidencia, es demasiadamente lógico y aún así lo estás rechazando. Eso entendemos. Sí, fuiste iluminado, tienes todo el conocimiento, la evidencia y aún así lo niegas. Okay. Gracias. Allá. Una pregunta, Hernán. ¿Cuenta como blasfemia? Por ejemplo, yo estoy en grupos de ateos y todo eso en el Facebook, nada más para verlo, qué opinan otra gente, ¿verdad? De la perspectiva. Pero me he topado con gente que dice ser judíos mesiánicos y ellos haz de cuenta que no tienen la evidencia de ser, que tengan raíces judías, ¿verdad? Se puede decir. Pero ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Dios dijo esto, bueno, ellos dicen Yahshua. Empiezan a decir eso. ¿Eso cuenta como blasfemia? O sea, no ser de una nacionalidad en especial y aparentar ante otra gente algo que nada que ver. Sí, en la definición más simple, una calumnia es una blasfemia. Si alguien dice cualquier cosa que sea falsa, es una blasfemia en contra de esa persona. Hernán toma mucha cerveza, están blasfemándome. No tomo ni un traguito, nada. Pero alguien asegura que sí, es una blasfemia contra mí. Pero eso no es el pecado imperdonable, ¿verdad? Ok, gracias. Buenas tardes, hermano. No sé, ahí está. Oye, hermano, con respecto a que ahorita comentaste que no puede cometer blasfemia alguien que no ha sido regenerado, o que sí puede cometer blasfemia antes de haber sido regenerado, ahí me perdí. Pero yo pienso que, porque yo conocí antes en mi vida de mundano, vamos a decirlo, personas que blasfemaban, contaban chistes insanos del Espíritu Santo y de Jesucristo. Uh-huh. Pero me cuesta pensar que esas personas que lo hicieron en ignorancia no tengan una oportunidad.
Pablo dice ahí en 1 Timoteo que él fue blasfemo, pero fue recibido a misericordia, pero pone bien claro, pero fui perdonado, como diciendo, cualquier blasfemia es perdonada, porque dice, fui perdonado porque lo hice en ignorancia. Entonces, digo porque también conocí a una persona que casi se vuelve loco, porque le pusieron esa carga, que él blasfemó antes y casi se convierte en demente, habiendo sido cristiano. Cuando era cristiano, se acordó que había blasfemado y ya no quiso, no sé cuál fue su vida al final. Pero ¿no crees que sí es peligroso pensar que alguna persona que haya sido blasfemada, que haya blasfemado, que podemos haber aquí algunos, yo fui ateo, mas sin embargo no me acuerdo haber blasfemado, pero sí muchas personas pudieron haber blasfemado y ya las encerramos en un grupo de personas imperdonables y eso puede acarrear cargas indebidas, ¿no? Sí, sería incorrecto porque yo no establecí una equivalencia entre blasfemia y el pecado imperdonable, sino que dije que aún puedes blasfemar contra el Espíritu Santo y no ser el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es teniendo evidencia infalsificable, indudable, irrefutable, recibiendo el conocimiento necesario, tienes todo lo que se requiere para que concluyas que Jesús es Dios y aún así lo niegas. Cuando hay ignorancia, ya no aplica. Por eso, en el caso que Jesús está hablando de estos fariseos en particular, que no tienen forma de negarlo y aún así deciden negar quién es Jesús. Eso es lo que me refiero yo como el pecado imperdonable. Yo entiendo y respeto también a los que dicen, ya nadie lo puede cometer, porque Jesús no está aquí para que desacredite su obra. Pero sí conozco personas, o lo que vemos en Hebreos, que tenían el conocimiento, tenían todo lo que se requiere para concluir y voluntariamente lo rechazan. Ok, entonces podemos concluir que nada es blasfemia habiendo cometido algún pecado que te pueda mentalmente condenar. Nada es blasfemia antes del conocimiento de Jesús. Es blasfemia, pero no el pecado imperdonable. Nada es pecado imperdonable. Ajá, okay. Nada es pecado imperdonable. Hasta que tengas el conocimiento, o sea, hasta que seas iluminado, ¿verdad? Hasta que seas iluminado. Sí, digo, hay muchas gentes que los oía yo, contaban chistes del Espíritu Santo cuando quedó embarazada Ignorancia. María, y etcétera, etcétera. Obviamente que para mí eso representa un gran temor y que pues no voy a contar esos chistes blasfemos contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando decían que María fue embarazada y que fue una mentira. O sea, sí escuché mucho esa blasfemia, mas sin embargo, aún cristianos que pudieran haber cometido hacer ese comentario, porque pues para empezar ni les es contado como pecado, porque pues no conocen a Dios, ¿no? Entonces, cualquier persona que haya cometido eso siendo cristiano, que quede bien claro, ¿no? O sea, antes de Cristo no existe eso. Después de Cristo, pues tenemos que tener cuidado a veces lo que decimos, con respecto al Espíritu Santo. Okay. Me supongo que eso es lo que aclaras, ¿no? Sí. Ok. Quien comete ese pecado nunca fue cristiano. ¿Había otra pregunta por acá? No sé dónde está el micro, o apenas lo van a llevar. Buenas tardes. Acá. Ah. Yo quería preguntar sobre lo que acaba de comentar. Estoy de acuerdo en lo que dice que actualmente los que son regenerados no pueden cometer ese pecado imperdonable. Pero acorde a los mismos versículos que leímos, a la conclusión que yo puedo llegar es que no nada más no lo pueden cometer las personas regeneradas, sino que nadie actualmente puede cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque si vemos, o bueno, me gustaría que se lo pudiera aclarar, conforme lo que leemos, vemos que ese pecado se cometía cuando estaba Jesús presente. Entonces, cuando Él realizaba esos milagros, es cuando ellos, al verlo, decían que no era por obra de Dios, sino por Belcebú. Entonces, mi duda es eso, en cuanto a que al leer eso yo llego a la conclusión, bueno, entonces no se puede cometer actualmente. ¿Por qué? Porque Jesús no está físicamente para poder
verlo y decir que eso es obra de Belcebú y no de Dios. Sí, por eso yo cité Hebreos 10, que dice que el que obstinadamente peca después de recibir el conocimiento de la verdad, y parafraseando, y pisotea al Hijo de Dios e insulta al Espíritu de gracia, dice, no queda más perdón por los pecados, ¿verdad? Más que una horrenda expectativa de juicio. En otras palabras, nos está diciendo que quien haga eso no tiene perdón, es imperdonable, de manera que es un pecado imperdonable. Por eso ligué lo que los fariseos hicieron con la información que tenían y cómo aún así lo rechazaron, y es prácticamente lo mismo. Entonces, mi argumento es que si el autor de los Hebreos lo menciona de alguien después de la resurrección que hace eso y que ya no hay más perdón por los pecados, está hablándome de un pecado imperdonable, ¿verdad? Que es la misma esencia de lo que Jesús dijo. Están negando a Jesús, blasfemando contra el Espíritu Santo y conscientemente rechazándolo, ¿verdad? Negando la información de quién es. Entonces, por eso yo argumento que no nada más se puede o se pudo cuando Jesús estuvo entre nosotros en la carne, sino aún hoy en día, alguien que ha tenido toda esa evidencia y que se aparta, según las palabras del autor de los Hebreos, estaría en el mismo caso. ¿Me explico? De hecho, todos aquellos que no alcancen salvación, todos rechazan a la persona de Cristo. No todos con toda la información, ¿verdad? No todos van a ser totalmente iluminados. Los que sí tenían la información y lo rechazaron son los que me parece que caen en esa categoría. ¿Me explico? Pero respeto las dos posturas, ¿verdad? Igualmente, quien considera que ya no se puede cometer ese pecado porque Jesús ya no está en carne entre nosotros, no me opongo tampoco a esa idea, aunque me parece más aceptable la otra. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. En el caso de Pablo, antes de conocer a Jesús, lo rechazaba, estaba blasfemando contra él, contra el Espíritu Santo. Pero una vez que se le aparece Jesús, lo transforma y ahora lo acepta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, ahí Pablo estaba blasfemando, pero no estaba cometiendo pecado imperdonable. No. En el momento en que ya lo conoce y tiene la evidencia, si él decide no seguirlo y seguir persiguiéndolo, entonces ya hubiera sido el pecado imperdonable. Como Judas. Sí. Es por eso, pero si después de ser, ya tener la evidencia y creer, él como quiera puede tener pecados, pero ya no son imperdonables. No. El pecado imperdonable consistiría en rechazar totalmente a Cristo y estar en su contra. Ok, gracias. Se acabó el tiempo. Muy bien. Si quedaron preguntas, se pueden acercar al final con confianza para tratar de responderlas. Y es todo. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Les agradecemos por estar con nosotros. Si tienen preguntas, podemos tratarlo en la sesión de los jueves. Si quieres pertenecer al grupo de los jueves, por favor, en Facebook escribe solicitando que te pasen los datos y se te enviará un mensaje con la información. Gracias.